Nada más y nada menos. Entre los bancos que están detrás de esos fondos. Y entonces, claro, la persona que está allí como administradora de los fondos, o como se llama el cargo, tiene un rol clave que jugar, y entonces resulta que han puesto una persona ligada a uno de los dos sectores, el Banco Popular. Entonces da hasta cierto punto un poco de risa ver la excusa que se dice en la prensa, incluso en un comunicado. No, esa señora renunció el día 16 de octubre, creo que dice. O sea, hace un mes. Y No. entonces ya no está ligada. 16 de octubre de este año, hace unos días. Sí, hace un mes. Estamos en noviembre. Ah, bueno. Es decir, no tiene nada que ver con nosotros, porque hace un mes que renunció como vicepresidente de aquí. Hágame usted el favor. Eso está indicando, y va más lejos que el simple hecho de esta batalla que se veía venir, porque todos nosotros sabemos, y aquí lo dijimos en este programa, que la celeridad que tenía el Congreso para conocer sobre el asunto, y decíamos, pero ¿y cuál es la presión? ¿Cuáles sectores del pueblo dominicano le está haciendo presión al gobierno y al Congreso para que pase esa legislación? No, ninguno. No estaban los sectores organizados sindicales, no estaban las representaciones gremiales de los profesores, de los médicos, no había nada de eso. No, pero sí estaban los bancos presionando, no, rápido, pasen rápido esto, porque nosotros ya estamos preparados para echarle mano a la cosa. Eso se parece también a la otra legislación que va aparejada con esta, en donde autoridades de este gobierno que tienen que ver con el ejercicio de la medicina ya se habían apertrechado porque sabían que esto venía y estaban comprando edificios para instalarse. Entonces así no puede caminar la cosa. Entonces, volviendo a la reelección, vamos a ver. Proyecto de reforma constitucional incluye constituyente. Dice que el Senado aprobó incluir en el proyecto de reforma, con un tremendo titular, dice aquí el periódico hoy, reelección. ¿No? Vamos a leer lo que dice aquí, Roger. Sí, señor. Vamos arriba. Proyecto de reforma constitucional incluye constituyente. Senadores PRDistas incluyen la reelección presidencial por un periodo y el voto directo para elegir autoridades de distritos municipales. El Senado aprobó anoche en primera lectura un proyecto de convocatoria de la Asamblea Nacional Revisora en el que consigna una modificación a la Constitución para permitir la reelección presidencial. Acoge 3 de los 4 puntos del pacto de los 3 partidos y abre una brecha que permitiría extender el mandato de los senadores y diputados, síndicos y regidores. La sesión en que fue aprobada la pieza fue seguida desde la platea del hemiciclo por decenas de funcionarios gubernamentales encabezados. Miren esa foto. Ay, María Santi. Miren esa foto. Ese era el balcón allá arriba. Ahí está Eligio Jaque, está Guido Gómez Mazara, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que es uno de los portavoces de la reelección del presidente Hipólito Mejía para este próximo ejercicio. Porque ustedes saben cuál es el problema de todo esto. Bueno, termina de leer para entonces hacer nuestro comentario. Vamos a concluir con esta lectura. Dice Eligio Jaque, el secretario de Agricultura Eligio Jaque, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo Guido Gómez Mazara, figuras estelares del proyecto presidencial Hipólito PPH. 16 de los 23 senadores presentes aprobaron la pieza sobre la base del informe de la comisión especial que rindió el presidente de la Cámara Alta, Andrés Bautista, PRD, por la provincia de Espaillat, Moca. La aprobación se produjo luego de que el Pleno rechazara un informe disidente rendido por el senador Enrique López, PRD, Monseñor Noel. Ese señor mantuvo su posición vertical, sólida y coherente. Bueno, Enrique López. Miren cuál es el problema de este proyecto de reelección.
si fuéramos a hacer un ejercicio abstracto del concepto de la posibilidad de que un presidente se pueda reelegir por un segundo periodo, podríamos decir, bueno, eso podría considerarse. En nuestra opinión particular y la de mucha gente en este país, es que todavía no estamos preparados para eso. Inclúyame a mí ahí. No estamos preparados para eso. No se sabe qué cominillo es que le entra a todo el que se sienta ahí, que inmediatamente dice, yo me quiero quedar aquí. Ah, pero lo empujan otros. Y ayer decíamos que eso siempre venía, esa dinámica venía de los cortesanos, a quienes nuestro presidente actual, Hipólito Mejía, llama los lambones. Siempre están allí. No, usted se tiene que quedar. Son los primeros en eso. ¿Por qué? Porque le están sacando partido a esa presencia de esa persona. Entonces quieren la continuidad inmediatamente. El continuismo es bueno. Yo me acuerdo que, y hablamos de eso, ¿de dónde sale la oposición del PRD a la reelección? Bueno, en primer lugar, porque estábamos combatiendo contra Joaquín Balaguer, que estaba sentado en un proceso de solución de continuidad sin límite. Se quedaba un periodo y el otro, y el otro, y el otro, y se quería quedar ahí indefinidamente. ¿A base de qué? Bueno, pregúntenle a Olivero Félix, su delegado en la Junta, que le puso entrecomillados a los triunfos electorales de su partido. Entre comillas, el propio delegado del Partido Reformista, en un momento de disgusto que tenía con su organización, dijo la verdad. Eran triunfos productos de una serie de situaciones irregulares dentro de la Junta y fuera de la Junta. Entonces, el PRD que luchaba contra eso tenía que combatir lo que le permitía a Joaquín Balaguer quedarse ahí. Desde luego, yo he explicado también que yo ideé como contraposición a esa continuidad, la continuidad programática. Y enarbolaba la necesidad de que el país tuviera una continuidad de política, pero no a base del continuismo de la persona, sino porque se adoptara un programa cuya ejecución se fuera realizando cada 4 años, con distintos mandatos constitucionales de personas distintas, aunque fueran del mismo partido, de distintos partidos, pero que fueran resolviendo, abordando, los problemas de la nación. Porque la batalla contra su desarrollo no se puede librar un día sí y el otro no. O sea, hay que abordar de frente los problemas. Vamos a eliminar el analfabetismo, vamos a eliminarlo. Que me diga alguien que no está de acuerdo con eso. No, todo el mundo está de acuerdo. Sin embargo, viene un gobierno, se va otro gobierno y resulta que el esfuerzo no tiene continuidad, ni siquiera en eso. Y todos estamos de acuerdo que hay que terminar con el analfabetismo. Pero comienzan entonces los negocios en torno a la educación y toda una serie de cosas que desvirtúan el propósito. Bueno, entonces nosotros queríamos, y esa fue nuestra posición en el seno del PRD, darle continuidad al esfuerzo en la batalla contra el subdesarrollo en todas sus manifestaciones. Terminar con el desempleo, terminar con darle la seguridad social que el país necesita y hacerlo a base de que creciera la economía y le diera participación a los ciudadanos en lo que realmente se llama el desarrollo. Lo otro es el crecimiento de la economía, que es el crecimiento del bolsillo de unos cuantos, que en el caso de ahora es el crecimiento de unos cuantos extranjeros, y ese dinero se va. Entonces queríamos eso, pero el resto del PRD estaba en otra cosa, porque lo que estaba era tratando de sacar a Balaguer para encaramarse ahí y comenzar entonces la disputa de ver si yo me quedo, porque desgraciadamente así fue. Claro, llegó al primero don Antonio Guzmán y él no estaba en eso, pero la gente que estaba alrededor sí, su hija y su yerno y todo ese círculo, más los otros que estaban ahí del partido, estaban en quedarse. Entonces comenzó el rum rum. No, usted debe quedarse. Entonces se echó en el zafacón el programa del PRD, que le dolía mucho a un sector del PRD. A mí me dolía por la parte del esfuerzo por desarrollar a la nación, pero a los otros les dolía porque ahí estaba consignada la no reelección.
en ese programa. Entonces, como había otros dentro del PRD que aspiraban a suceder a don Antonio Guzmán, entonces se enarboló otra vez el principio de la no reelección contra un miembro del PRD, porque había otro que aspiraba. Y eso mismo está pasando en este instante. Hay un sector que está en contra de la reelección porque quiere llegar. No por principio, sino porque quieren llegar ellos. Y después que llegan, se olvidan de todos los demás. Porque están todos cortados con la misma tijera. Con la prueba al canto, ahí está. ¿No? Y con todo lo que están haciendo en el Congreso. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, se pierde lo esencial. Lo esencial es que los partidos deben sustentar principios. Si no es así, ¿cómo pueden guiar a la sociedad? ¿Cómo pueden darle pautas a la sociedad para que la sociedad, haciendo un ejercicio libre, decida, yo me voy por este camino o me voy por aquel? Ahora resulta que los partidos son cascarones vacíos. No hay ningún pensamiento ideológico. No existe nada. Incluso ahora mismo se dio el caso de que primero el presidente se proclamó que iba a seguir al expresidente Balaguer, ¿no? ¿No fue así que dijo? Que él lo iba a imitar. Pero además fue a buscar su apoyo y el presidente Balaguer desde su casa, en la Máximo Gómez, se pronuncia a favor de que exista la reelección en la reforma constitucional. Entonces, eso es una forma de irse al pasado para ofrecerle a las generaciones que vienen un futuro negro. O sea, en lugar de darle un futuro luminoso, decir, mira, ya se ve la luz. No, ahora vamos a mirar hacia atrás, la tiniebla, vamos hacia atrás. Un proceso de involución política en el que estamos metidos hasta el gollete en este momento. Desde luego, el doctor Balaguer no se puede oponer a eso porque se pasó toda la vida en eso. Y la gente que está alrededor de él tampoco se puede oponer a eso. No tienen autoridad moral para decirle a este país, no estamos de acuerdo con la reelección. Entonces ahora hay una tácita, ¿cómo podríamos llamarle a eso? Un entendimiento tácito, ¿no? Común. Entre esos dos sectores políticos, el del presidente, el PPH, movimiento PPH, con el presidente a la cabeza, porque mientras no destituya a los funcionarios del gobierno que están proclamando su reelección, entonces me perdona, presidente, pero tenemos que asimilarlo a usted también ahí. Y que si lo quiere identificar, nada más tiene que buscar el periódico de hoy para saber quiénes son. Si es que acaso se le ha perdido alguno, ¿no? Pero es que él sabe perfectamente. Claro que sí. Entonces, No, él lo que tiene que decirle, él tiene que decirle al país, no, mire, esto es de verdad que yo estoy hablando. Yo no estoy haciendo modiqueta, ni estoy haciendo ahora mismo un allante, como dice el pueblo en su lenguaje peculiar que tanto le gusta al presidente. No, mire, de verdad, y aquí estoy destituyendo al consultor jurídico, al secretario de Agricultura, al secretario de Interior recién nombrado, perdón, de Turismo recién nombrado, que se pronunció también por la reelección. En fin, a todos los que han dicho que están de acuerdo con la reelección. ¿Se van? ¿Todos? Entonces, el pueblo va a decir, pues es verdad que el presidente no está metido en eso. Pero se están jugando con esto. Con la posibilidad de que si eso pasa en una asamblea revisora, aplicárselo retroactivamente al presidente Hipólito Mejía. Con lo cual, ahí es que se va a poner la cosa dura. Porque el presidente Mejía fue electo por 4 años e intentar, y por 4 años con una prohibición a la reelección. Entonces, intentar que una modificación que se pueda pasar en esa asamblea revisora, a la cañona que quieren manejar esta gente, a espaldas de la voluntad del pueblo dominicano, venga a favorecer la apetencia de quedarse en el poder que pueda tener, vamos a decirlo todavía así, el presidente Hipólito Mejía, pero que sí tienen el grupo que les rodea, obviamente con el permiso de él, mientras él no lo destituye. Bueno, entonces le van a aplicar retroactivamente ese beneficio al presidente. Ahí es que se va a armar el problema aquí en este país. Un problema de orden constitucional. Que ahí es donde
está el riesgo de todo lo que se está manejando de manera irresponsable en el Congreso y en los niveles de la política dominicana. Estamos muy preocupados. Estamos muy preocupados porque esto no está solo. Viene acompañado de la devaluación del peso. La Junta Monetaria acaba de resolver, a instancia del presidente, que fue a visitar la Junta Monetaria, que se le entreguen, que por cierto uno de los periódicos hace un recuento muy tergiversado de la decisión, que se le entreguen sus divisas a los exportadores dominicanos. ¿Por qué? No, porque están en una situación, y es verdad, discriminada, porque no se les exige que entreguen a los otros. A los otros. Comenzando por el turismo, el sector más dinámico de la economía, generando divisas, no entrega la divisa al Banco Central. Ni ninguno de los otros. Ninguno. Ni la zona franca, ni la telecomunicación. Ni la tarjeta de crédito. Nadie entrega divisas. No, pero las otras buscan dólares para llevarse. Y las otras generan dólares, pero no los entregan. Sí. ¿Verdad? Entonces, repetimos la imagen, el símil que nosotros usamos, de un paciente que está tirado en una camilla en un centro asistencial desangrándose. Y entonces los médicos dicen, póngale transfusión, pero cuidado quién le paga la hemorragia, porque la hemorragia es importante, porque estamos conectados con una serie de tubos para una transfusión a otros que se están llevando la sangre de ese paciente, que son los inversionistas, entre comillas, extranjeros, que tenemos aquí, sobre todo agravado con la presencia de los capitalizadores españoles y americanos. Entonces, van a provocar aquí un desorden mayúsculo en este país, por la vía que nos están llevando, con una devaluación del peso en este momento, la inflación que se va a producir de precios, porque inmediatamente todas las mercancías van a subir, todo va a subir. Entonces que no vengan después que yo no sabía, no, nadie dijo, no, nosotros se lo estamos diciendo en este momento. Ese factor de devaluación va a traer aquí, ese solo, una situación de desestabilización de la paz pública en la República Dominicana. Y ahora súmele a eso esta conspiración de la reelección, los líos que se están presentando de los intereses en confrontación, buscando su tajada ahora con el asunto de la seguridad social y poniendo en evidencia además que el gobierno está compuesto de representantes de intereses creados. Porque aquí lo dijimos un día, y dijimos, los gobiernos hasta cierto punto tienen que tomar eso en cuenta, ¿verdad? Claro. Que los sectores importantes de la economía estén representados en el gobierno para que sean parte del consenso con el cual se gobierna. Pero usted no puede entregar al gobierno a intereses. No, ya aquí ni siquiera guardan las apariencias. Ya es cuestión de que yo renuncié o no renuncié o qué sé yo, ¿no? Pero es que tiene que haber una separación real, concreta de las funciones del Estado, de las funciones públicas, porque el interés público es el interés general. Y aquí se está entonces fungiendo, auspiciando la inserción de los intereses particulares dentro de la cuestión pública. Ahí, sí. ¿Sabe cómo se beneficia un sector de intereses económicos teniendo un miembro en el gabinete? Claro. Bueno, porque se entera de todo. Primero, la información es dinero. Ahora, imagínese usted que ese sector logra colocar a uno de los suyos en el sitio donde corresponde que esté sentado un árbitro, es decir, alguien que no esté alineado para que pueda arbitrar los intereses encontrados. Porque una de las cosas que este país no tiene, y deberíamos imitar en eso a los Estados Unidos, que sí lo tiene, es una legislación sobre conflictos de intereses. Aquí usted puede perfectamente ser sector público y ser sector privado al mismo tiempo y usted se queda impertérrito. Usted tiene empresas y pasa a ser miembro del gabinete y se queda con sus empresas. En Estados Unidos usted no puede hacer eso. Tiene que ponerla bajo fideicomiso inmediatamente. Y eso queda inmediatamente también fiscalizado. ¿Por qué? Bueno, porque ya usted es un funcionario público. No, aquí no importa. Entonces aquí ponen un representante ahí, ya no para estar informado y para tener más o menos
la capacidad de llegar al presidente y patalear cuando se vayan a de alguna forma afectar sus intereses, sino que además usted quiere que el que arbitre a su favor. Y no me ponen el mío ahí. Decidir. ¿Verdad? El árbitro es mío. Vamos a jugar, pero el árbitro es mío. La pelota y el bate también. ¿Verdad? Entonces, así no se puede. Este país no puede avanzar con esa mentalidad trazada de los empresarios dominicanos. Para que estemos claros. No se puede avanzar. Entonces, súmele a todo ese cuadro. Súmele a todo ese cuadro. Que ahora los ex generales, un grupo de generales muy amplio, se pronuncian en la prensa y advierten el peligro de rebelión de la Policía Nacional. Óigame, decía un refrán español, como si fuéramos pocos, parió la abuela, ¿no? Queriendo decir una familia muy numerosa. Sí, y agregaron otro. Y entonces en eso llegó la abuela y tuvo también otro muchacho. Mire, este titular realmente. Yo voy a tratar de hacer contacto con los amigos que vinieron, tuvieron la gentileza de temperar a nuestra invitación, pero eso no debería haber salido a la prensa de hoy. No puede ser. Porque, miren lo que dice aquí. Tras reiterar su oposición a que la Policía Nacional sea dirigida por un civil con el cargo de director, 30 generales retirados advirtieron al Congreso Nacional que debe evitar la repetición de hechos sucedidos en 1962, después que miembros de la institución se rebelaron cuando se designó un oficial retirado del Ejército Nacional como jefe de la entidad de orden público. En realidad yo no me acuerdo quién fue, pero recuerdo la situación. Pero fue algo que se conjuró tan rápidamente que no quedó registrado en la memoria histórica de los dominicanos. En un documento entregado a los miembros de la Comisión Especial que estudia el proyecto del Poder Ejecutivo, los generales retirados dijeron que los legisladores tratan de imponer una ley extraída de leyes policiales de países europeos más avanzados que República Dominicana. Afirman que están retirados del servicio policial activo, pero advierten que esa condición no invalida nuestros derechos constitucionales, por lo que creen que tienen derecho a expresar sus opiniones personales, no solo sobre cualquier tópico que afecte la vida nacional, sino de la misma Policía Nacional. En eso estamos de acuerdo. Y vamos a hacer un paréntesis para cumplir compromisos comerciales y volvemos sobre el tema. Volviendo sobre el tema económico, hay que recordar que hace unos días que estaban también los bancos y vino precisamente el BID a predicar eso, detrás de las remesas. Están detrás de ellas. ¿Verdad? Quieren echarle mano a las remesas y no es para que vengan, ¿verdad? Seguramente que para reducirla. Entonces, y los bancos están disputándose también eso. Están tratando de desacreditar inclusive el sector que ha dado tan satisfactorios servicios a la ciudadanía. Yo no tengo objeciones de punto de vista de administración de la economía, de que los bancos hubieran hecho esa función, pero es que ellos no se interesaron en eso. ¿Ustedes saben en qué se interesaron los bancos? En abrir sucursales en Gran Caimán. Entonces, recibían las remesas de los dominicanos en Nueva York, entregaban pesos aquí y los dólares iban a Gran Caimán. Podemos dar los nombres de los bancos que tenían las sucursales o tienen las sucursales en Gran Caimán. No ingresaban a la economía dominicana. Ajá. Entonces, que es todas las remesas, porque ellos estaban en eso, estaban captando parte de las remesas. Lo que pasa es que los dominicanos querían que sus aportes le llegaran en dólares a sus parientes aquí para que lo canjearan aquí y que el beneficio del canje se quedara en manos de su gente y no en manos de los intermediarios, en este caso los bancos, porque le estaban entonces cobrando una tasa que le quedaba entonces al banco una buena parte de ese cambio. Entonces, eso es lo que hay. Esos bancos lo que han servido es para eso, para desviar los dólares hacia afuera y dejarlos fuera del país. Para eso es que ha servido.
Entonces, los dólares que están entrando físicamente a la economía dominicana son los dólares de esas remesas que traen las remesadoras, que no son los bancos, porque los bancos lo único que sirvieron fue para desviar los dólares hacia sus sucursales del exterior. Y si quieren, les vamos a seguir diciendo verdades, porque para eso estamos aquí. Sí, hay otra como la vertiente del sector mutualista, bueno, qué sé yo. No, sí, el que sector también mutualista tiene por poco todo, desaparece porque todo eso vino implantado con la famosa reforma económica, pero que eso vino desde los años del gobierno de Jorge Blanco, con Bernardo Vega a la cabeza, y de Chepa no hicieron desaparecer el sector mutualista, que ha estado sobreviviendo, defendiéndose como gato boca arriba. Debilitaron enormemente al sector desarrollista de la banca de desarrollo. Pero tú sabes que la pusieron al borde de la quiebra. El sector mutualista, sobre todo el que se refiere a la vivienda, me imagino que tú. Sí, no al está diseñado para la clase media. Claro. ¿Y qué pasa? Que le dieron un apretón, una compresión tal a la clase media a partir de las devaluaciones que se iniciaron en el periodo de Jorge Blanco a esta fecha, que la clase media ha ido desapareciendo al punto que a las asociaciones, y tengo el testimonio de un caso específico que me dijeron, una funcionaria de esta asociación pidió un crédito y nosotros se lo queríamos dar y no se lo podíamos dar porque no calificaba, porque ya había perdido de tal manera su condición de poder adquisitivo y de ingreso, que ya no era sujeto de crédito. Así le pasó a la clase media dominicana en general. Y desde luego los que no estaban en esa condición excepcional de ese caso, pues con mucho más razón. Entonces, como es lógico, se fueron desvirtuando las asociaciones en términos de ¿qué hacemos ahora? Bueno, ahora vamos a prestar para muchísimas cosas, en lugar de prestar para la casa de la gente, porque ya la gente no calificaba para prestarle. Entonces, todo eso ha sido las distorsiones que han ido en el empeoramiento de la condición y calidad de vida de la clase media. La misma que ahora está discriminada con esos criterios de que todo el que tiene un cilindro de 100 libras es rico. De 100 libras de gas, de licuado de petróleo, para cocinar es rico. Y si usted consume más de 150 kilos, 300 kilos, vamos a decir, de luz, usted es rico. Usted es rico. ¿Verdad? Y paga entonces 5 veces lo que paga el consumidor norteamericano de energía. ¿Verdad? Entonces, así no sobre podemos, esos criterios no puede haber avance. Ahora vamos de un país pobre ni de un país rico siquiera. Mientras están haciendo todo disparate, la economía del mundo se está desplomando. Yo tengo que agradecerle a Rafael Flores, que anoche me mandó un mensaje llamándome la atención sobre este magnífico artículo que viene saliendo siempre aquí en el Submedia.com. Frenéticos intentos para detener el colapso global. Y aquí describe todas las medidas que hicieron los bancos centrales para tratar de reactivar la economía. Recuerden que la Junta Federal de la Reserva de los Estados Unidos, la tasa preferencial fue reducida después de varias reducciones sucesivas hasta llegar al 2% y va a seguir bajando. Todo en el propósito de reactivar la economía. Esto se ha hecho también a la par con los bancos centrales de otros países. Este artículo, que no vamos ahora a describirlo en toda su extensión, pero que lo vamos a comentar luego, está escribiendo la crisis que existe. ¿Usted sabe cuál es el problema de esta crisis, la complejidad de esta crisis? Que hay dos economías. Está la economía real, la que maneja las cosas con que se desenvuelve la humanidad, es decir, que produce cosas y da servicios. Esa es la economía real. La economía bursátil es una economía especulativa, virtual. Exactamente, eso era lo que iba a decir. ¿Por qué? Porque juega con los valores de la economía real, pero los infla como los infla el juego de los numismáticos. ¿Ustedes creen que los es intangibles, posible? el valor intangible. No, espérate. La distorsión de... Llega más lejos de ahí. Sí, porque es algo
que tenemos que verlo hasta con un criterio de filosofía profunda sobre la existencia misma de la humanidad y de la economía. ¿Para qué sirve la economía? Los ricos tienen tanto dinero, que si les coges con coleccionar algo, le pueden dar el valor a un sellito que nació defectuoso, y porque ese sello, cuando lo hicieron, salió ese defectuoso y distinto, por tanto, a todos los demás. Los coleccionistas tienen entonces el empeño de tener ese sello que es distinto a todos los demás. Y eso le da un enorme valor. Y como ellos tienen todo el dinero del mundo, entonces resulta que ese sellito defectuoso, que si hubiera estado bueno, a lo mejor tenía el valor de 5 centavos. 5 chelos, 3 chelos. O 2 centavos de dólar. Entonces llega a valer $1 millón de dólares. Porque se lo están disputando dos multimillonarios que quieren tener el sellito. Bueno, esa distorsión, ese disparate, lo están haciendo con la economía del mundo. Entonces ellos cogen las acciones de las compañías que están en el mundo real de la economía y juegan allá arriba con eso. Entonces compran y venden con el propósito de sacar beneficio, comprando a menor valor, vendiendo a mayor valor. Y en ese juego se han pasado todo el tiempo. Recuerden el ejemplo que les puse, de que mientras se producían aquellas inundaciones terribles en el delta del Mississippi, arrasaba con plantaciones, poblaciones, puentes, carreteras, ganado, con todo, había un señor sentado en Wall Street que decía, esas inundaciones van a beneficiar la economía de los Estados Unidos. Y entonces decía que la gente que había comprado lo que llaman commodities, que son los productos que se venden como mercancía de alimentación, ese tipo de cosas, y lo tenían almacenados en grandes almacenes por allá, muy lejos de las inundaciones, eso se iba a multiplicar de valor y iba a ganar valor por encima de las pérdidas, y que por tanto iba a haber ganancias. Y yo decía, si usted puede poner en la misma balanza las ganancias de ese señor y la pérdida y el dolor de tanta gente, porque murieron además muchísima gente, si usted puede poner todo eso en la misma balanza, algo está muy mal. Bueno, pues eso está muy mal y sigue mal. Ahora resulta que esa economía bursátil, porque está queriendo manejar a través de la filosofía monetarista de la economía real, que está postrada porque hay una realidad que se llama la gente, que se le ha quitado poder de compra. Como la gente ha perdido poder de compra, cuando usted desemplea a una gente, usted le está quitando poder de compra. Dinero de las manos. Y entonces, bueno, en el caso de Estados Unidos, eso se remedia muy fácil, que lo asume el gobierno. Y entonces el gobierno de los Estados Unidos tiene una deuda. Por cierto, anoche se me olvidó entrar ahí porque como hace días que tengo el problema del virus en mi PC y el señor que me atiende la PC, creo que va hoy. Okay. Vamos a ver. Pues yo he dejado de navegar mucho. Pero está en 5 trillones 791 billones la última vez que yo entré. No baja. Al contrario, ahí no estaban reflejados todavía los gastos que se habían incurrido a partir del martes 11 de septiembre. Entonces, mi amigo, ¿cómo usted cree que se va a manejar la economía nacional cuando la economía mundial anda como está? Está volando por allá arriba. Si aterriza se va a dar muy duro. No, nosotros estamos fuera. Es como si no estuviéramos en otro mundo aquí. Estamos en el aire. Nosotros estamos felices. Esto es un paraíso. No dijimos de que vamos a resolver el problema de la falta de confianza de la gente para viajar, del turismo, porque vamos a gastar 25 millones de dólares. Deme 25 millones de lo que usted tiene ahí que le quitó al pueblo dominicano para que nosotros nosotros vamos a hacer que vengan los turistas. Sí. Ellos van a venir para acá. ¿A dónde? Y ahora mismo hay una falta de confianza increíble en el mundo entero, subirse en un avión el mundo pero entero. Ellos van a resolver el problema de confianza con los 25 millones de dólares que le sacaron del presupuesto al presidente de la República. ¿Dónde va a ir la confianza de esos dólares? Entonces nos estamos volviendo locos. Yo no sé, no creo que nos estemos volviendo locos. O estamos... Decía alguien que la inversión de valores puede ser tal que puede llegar a ser como una persona que se pone con los pies para arriba y la cabeza para abajo con la pretensión de caminar con la cabeza y pensar con los pies. Pero eso es imposible. Pero es imposible. Cuando usted trata de caminar con la cabeza, usted se da cuenta ahí que lo tengo. Como que no puede, la cabeza no sirve para caminar, sino para enviarle una orden a los pies para que caminen.
Pero hay veces que esas cosas se hacen con deliberada intención y para aprovechar determinadas coyunturas. Todas esas tú cosas. le das ese beneficio, de la inteligencia sí, a los señores del Congreso Nacional. No. A otros grupos que interesen que se insertan ahí, manejan ese estamento de la manera que le da la gana. Lo que pasa es que hemos puesto en todos los lugares donde debía estar la cabeza, están los pies. Y eso estamos cosechando la consecuencia. Y por eso la involución que se siente en la vida dominicana sale de los partidos políticos y de la involución que han sufrido esos partidos políticos en su interior cuando perdieron su razón de ser, que son las ideas. Porque ¿qué es lo que le van a ofrecer a la gente? Nada. Ahora ellos se ofrecen a sí mismos bailar en las repartideras, porque ahí es que están majándose todito, ¿no? Y a la gente un boroneo de lo que le puede llegar a algunos y los otros se quedan sin nada y vienen las protestas. ¿Tú crees que le llega algún boroneo a nadie? Con una crisis como la que están produciendo. Están produciendo una crisis enorme. Claro, a ellos les va muy bien. Sí, ellos no tienen problema. Porque la repartidera que tienen ellos es grande. Es grande. Pero entonces, después vienen los sofocones, como los sofocones que tiene la gente del PLD, porque ahora que Leonel se lavó las manos y dijo que cada quien cargue con lo suyo. Cortó el umbilical. Que cada quien cargue con su culpa, pero señor Leonel Fernández, usted tiene sus culpas. Y grande, él es la mayor de todas. Todos los manejos que involucren la cuenta de 1401, usted tiene eso como culpa suya, particular y exclusiva. De modo que a usted no le despinta a nadie a ir a responder a los tribunales en el momento que lo llamen, todavía no lo han llamado, pero desde que comiencen a indagar y la gente suya comience a hablar, porque yo quiero ir a Inchausti ahora. Después de cuando interroguen a Inchausti sobre el uso de los fondos 1401 y de que él ni siquiera está nombrado. ¿Cómo pudo usted hacer uso de esos fondos sin estar nombrado? ¿Dónde los sacó usted? ¿Quién se los entregó? ¿Quién se los entregó? Bueno. Y cuando le pregunten al secretario administrativo, ¿y usted fue por su cuenta que le dio esos fondos a Inchausti? No, me ordenó el presidente. No, el señor que estaba en ese despacho de atrás. ¿Verdad? El que estaba en ese despacho. Entonces, vamos a ver si él apela. Y eso es, pero desde luego, yo creo que ese es un precedente saludable. Ojalá se acabe de cumplir. ¿Para qué? Para que alcance a los que hoy en este gobierno están en lo mismo, que son los mismos que están, esos corifeos que andan con el estandarte de la reelección. O como decían en la época de Horacio, o que entre. Horacio que entre el mar, bueno, entró al mar. Y se llevó a Horacio y a todos los artistas. Dice el refrán cibaeño que el que se va a fastidiar no calcula. No piensa. No calcula. Bueno, pues ojalá que podamos nosotros los dominicanos poner la cabeza donde debe estar, los pies donde deben estar y que miremos un poco lo que estamos haciendo. No vamos bien. Nos vamos por el día de hoy, volvemos mañana, si Dios así lo permite, con otro programa de Agenda Nacional. Recuerden que este programa se retransmite esta misma noche, de 12 a 1 de la madrugada, en esta misma emisora, Canal 45, todos los sistemas de cable, Canal 45 UHF. Y nos despedimos por el día de hoy. Les hablamos Leopoldo Espaillana Anita y Roger Obando. Hasta mañana. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio, Teleradio América, 7 medios diferentes y un solo mensaje.